En el día de hoy estamos todos reunidos porque vamos a hacer la presentación y bienvenida de Espectros Coloniales, una etnografía imaginaria por Carlos Salamanca Villamizar. Carlos, bienvenido. Hoy nos acompaña también Ana Guglielmucci, lo pronunciamos bien, y Germán Rey, y Constanza Toquica, directora de los Museos Coloniales Santa Clara. Y hay una sorpresa que está por Artergio Indalecio Pinto, que más adelante les estaremos contando. Es importante reconocer que esta es una invitación especial del Tren en Movimiento de Argentina, Plataforma de la Violencia en el Espacio, que es organizada por el Museo Colonial y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. De los perfiles que les acabo de mencionar... ¿El Rosario en Argentina o en Bogotá? La editorial. La editorial, sí. El autor es Carlos Arturo Salamanca, es autor, arquitecto, doctor en antropología de la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales en París, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas en Argentina, adscrito al Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Plataforma de Violencia en el Espacio. Nos acompaña también Ana Guglielmucci, comentarista antropóloga, doctora en antropología y licenciada en ciencias antropológicas con orientación sociocultural por la Universidad de Buenos Aires. Profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, donde coordina la maestría de Conflicto, Memoria y Paz. Bienvenida. Germán Rey, que es comentarista destacado, intelectual en el campo de la comunicación y la cultura, fue profesor en la maestría de Comunicación Social y director del Centro Ático en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y Artergio Indalecio, que es nuestra sorpresa en el día de hoy, aparte de este valioso libro, es un indígena guayú de la casta Apuxanda, magíster en educación artística de la Universidad Nacional, maestro en artes escénicas con énfasis de danza contemporánea, docente universitario, bailarín, creador e investigador, residente actualmente en la ciudad de Bogotá. A continuación, palabras de nuestra directora Constanza Toquica. Pues nada, darles la bienvenida, que pesar el día de que coincidiera con el tema de cierre de las calles en Bogotá, porque pues esperaba que fuera un poquito más nutrida la asistencia. Para mí, como les decía a Carlos y a Germán antes de comenzar, es como este evento no es un evento de una presentación de un libro más o de un libro cualquiera. Es muy bello ver que cuando uno se sincroniza con determinado territorio y la misionalidad de los museos y de las instituciones del Ministerio de Cultura están enfocadas en los territorios, y el ministro nos llama a trabajar en temas de la Guajira, del Pacífico, de la Amazonía, del sur del Caribe colombiano. Las cosas van llegando, como que se va articulando todo, de una manera, de verdad, puro realismo mágico, porque la propuesta que creo que me hiciste tú, Germán, de presentar este libro acá, pues llegó, y llegó también que hace 15 días yo tuviera que ir fuera invitada a las fiestas de la Virgen del Rosario a Riohacha, y una serie de coincidencias impresionantes alrededor de ese territorio de la Guajira, tan querido, tan rico y tan desconocido. Siéntense, por favor. Tan desconocido para la mayoría de los que hemos crecido en las urbes durante los últimos 50 años y cuyas realidades han estado tan apartadas de nuestra experiencia como ciudadanos colombianos. De tal manera que este es un contexto muy propicio, un contexto gubernamental muy propicio, y nosotros como museos del Estado colombiano pues tenemos ese deber y coincide perfectamente con nuestra misionalidad, pero además también con el enfoque colonial que están teniendo actualmente los museos. Entonces celebro mucho y me alegra mucho la presencia, Carlos, tuya acá, de tu obra, y la presencia también de Ana y de Germán, y la de ustedes, por supuesto, que ustedes son para quien nosotros trabajamos día a día. Y sin más preámbulo, pues
voy a hacer silencio y vamos a entrar en otro lenguaje que no es el verbal ni el escriturístico, sino es el lenguaje del cuerpo a través de la danza del maestro Astergio Pinto.
78 Toro suruane maer kachin hieyuka. Toro matija en sarruka wasuru cocina pieka. Nurruka chitoro su cocina pieka. Karina chawinch. Por hoy wapiench huyataya. Antin nishtaya jam. Spura tekir hanji. Spura teker ya su cocina pieka. Suma karakahan suma nun tekpihan skashirosh wayet. Are hawat petan anoshim chayri kamedia chayri atsira chayri murukka sumashira nohori wasu tumiyan mohun dan nohot subun wahira na. Yo soy Sergio, hijo de Camelia, nieto de Alcira, hombre en línea de mujeres, hombre que no puede acercarse a la cocina, porque los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. A los 14 años,
me trajeron a esta ciudad, a la montaña. Pero todavía viajaba conmigo la nostalgia por el desierto, por el balido del animal antes del sacrificio, y todavía vuelvo a La Guajira, siempre, a esta Camelia, esta Alcira, y también me acerco a la cocina, escuchar esos relatos, y siempre vuelvo, y vuelvo también por la nostalgia de que en La Guajira no hay agua, y no hay agua, y no hay servicios, y no hay condiciones. Ichayri Camelia, Ichayri Nolutka, Ichayri Anoshika, Ichayri Amuluka. Allá sigue Camelia, allá sigue mi abuela, allá sigue el desierto, allá sigue el cementerio. Muchas gracias. Muchas gracias por ustedes, tan cercana además y tan íntima entre nosotros. Somos unos privilegiados. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Carlos, por traer. Perdón. Bueno, entonces, después de esta inspiradora danza que nos muestra esa fuerte realidad de La Guajira, pero a su vez poética y hermosa, pues le doy paso a la presentación ya verbal del libro. Podemos empezar por Ana, y vamos a tejer la palabra. Pues la idea es que Ana haga su presentación, después de Germán, y después entramos en una conversación alrededor de lo que les suscite a ustedes la interpretación que cada uno de estos maestros académicos que tengo a mi lado hacen de la obra de Carlos. Y pues realmente yo los invito a que compren el libro porque es maravilloso, es otra forma para todos los historiadores que están acá, colegas míos del equipo de los museos. De verdad es una forma muy poética y muy fluida y muy hermosa de narrar una historia de un territorio olvidado a través desde el siglo XVI hasta nuestros días, de una forma, una prosa muy poética y muy bella. Entonces, sin decir más, pues gracias, Ana, por estar acá y bienvenida, y te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación a estar acá, a Carlos, a Constanza. Bueno, un gusto también estar aquí con Germán. Voy a hablar un poco como amiga, colega y antropóloga. Conozco a Carlos, digamos, hace bastante, pero fue muy hermoso poder leer esta obra de él y poder ver hoy también la presentación de Astergio. ¿Y por qué digo que voy a hablar como antropóloga?
porque realmente creo que me hizo pensar mucho sobre el trabajo que hacemos, ¿no? El trabajo de Carlos, esta cuestión de cómo a veces nos encorsetamos podríamos decir, en una forma de representación, en una forma de expresión. Y bueno, Carlos aquí aprovechó que él también, digamos, dibuja, viene de la arquitectura, aparte de ser antropólogo, y pudo mezclar, podríamos decir, esa trayectoria, ¿no? en su, digamos, experiencial, pero que la pudo proyectar en este libro, que aparte proyecta toda una serie de relaciones, de encuentros, y bueno, ¿no? Justamente Astergio por algo también está aquí, y realmente es muy bonito poder ver eso como, digamos, como hoy Astergio nos hablaba también, ¿no? En Wayunaiki, ver cómo los lenguajes, cómo podemos comunicarnos a partir incluso de hablar distintos idiomas, de manejar distintos lenguajes, distintas formas representacionales, etcétera. Bueno, yo no sé si no han visto el libro, pero el libro, ¿no? Incluye acuarelas, aparte de relatos, que si bien tienen un tono etnográfico, no son etnografía en un sentido estricto, por lo menos no en un sentido que nosotros llamaríamos académico, con citas de autor, etcétera, pero que realmente logra transmitir algo muy poderoso a partir de la imagen, no solo de la escritura. Realmente muy poderoso. ¿En qué sentido? Lo veníamos hablando un poco con Constanza también, esta cuestión de donde lo onírico, por ejemplo, o la ficción, digamos, tiene un efecto de realidad mucho más fuerte incluso que lo que generalmente nosotros denominamos, ¿no? como lo real, o este lenguaje más serio, académico, que está documentando de una manera donde las fuentes están completamente especificadas, etcétera. Aquí hay un trabajo también de archivo, como él dice, lo que se archiva, lo que se produce también está creando, ¿no? A partir de producir este texto, él está creando también nuevas realidades, nuevos mundos a través de estas imágenes, a partir de lo que escribe. ¿Y qué son estos nuevos mundos, podríamos decir? Sobre todo hablando de espectros coloniales, ¿no? Hablando del colonialismo. Yo creo que, bueno, una cuestión es esta de estos nuevos mundos donde lo ficcional no queda fuera de lo real, donde lo onírico no queda por fuera de la vigilia. Es decir, estos sueños o las fábulas, etcétera, todo esto es parte de esta realidad de la Guajira, ¿sí? No solamente, podríamos decir, una etnografía clásica, un relato, ¿sí?, histórico, etcétera, sino también estas otras formas de contar lo que ha pasado en la Guajira con una profundidad histórica de muy larga data, pero donde esto pasado es presente y también es sueño futuro, ¿sí? No solamente queda en algo que pasó, que terminó, lo colonial, sino que es algo que persiste, que pervive, que está vivo, que nos inquieta, que nos desvela, ¿no? Por eso habla de espectros coloniales. Es algo espectral, es algo que convive con nosotros y que nos puede, podríamos decir, también alterar lo que conocemos también, ¿no? Cuando uno lee esto, realmente yo me he imaginado una Guajira distinta después de leer este libro realmente. O sea, yo creo que muchos de acá hemos estado en la Guajira, muchos hemos estado como turistas, yo creo, y cuando uno lee este libro, realmente, por lo menos para mí, fue un redescubrir también la historia de la Guajira desde otro lugar. Tiene un tono mucho más, podríamos decir, narrativo en términos de un cuento, ¿no? Parece un cuento o una fábula, porque también uno puede sacar moralejas del libro, ¿no? De lo que ha sido la explotación que ha sufrido también la Guajira, la gente de la Guajira, los animales de la Guajira, los rastros que han quedado en el paisaje de esas violencias de larga data, que son pasadas pero que son presentes, que están latentes, ¿no? Digamos, en este territorio y en las personas que habitan este territorio y que quizás ya no están, como tú que estás acá en Bogotá, pero que eso vive con uno, lo que vos decís, esa nostalgia, ¿no? por la Guajira. Entonces, bueno, realmente es un libro que invita a pensar de otra manera la historia, invita a pensar otras formas de cómo contamos una historia, de cómo la transmitimos, donde muchas veces el lenguaje académico no es el lenguaje más adecuado para llegar, e incluso hasta para transmitir la idea que queremos transmitir, para llegar a un público amplio, etc. Y bueno, yo le decía un poco a Carlos que también su libro me hace acordar, no sé si ustedes conocen una escritora nigeriana, que voy a leer su nombre porque es difícil de pronunciar,
¿sí? Creo que lo tengo aquí. Chimanande Ngozi, no lo tengo aquí escrito, pero bueno, creo que lo tenía escrito, pero no sé si lo pronuncié bien. Y ella habla de los peligros de la historia única, ¿no? Estos peligros de cómo nosotros nos criamos leyendo historias que en realidad cuentan una historia que no es la nuestra, en la cual no nos sentimos representados, pero después nos terminamos identificando, ¿no? Ella habla de cómo los cuentos que leía en Nigeria venían de Inglaterra, ¿sí? Y esos personajes que aparecían en esos cuentos no, digamos, uno se terminaba preguntando cosas de qué era eso que supuestamente todos hacían, pero que en realidad ellos no hacían en Nigeria, ¿sí? Y que aparecían en esos cuentos. Y pensaba un poco en lo que dice esta escritora nigeriana y decía, bueno, qué interesante leer un libro donde realmente personas, digamos, de La Guajira se pueden sentir representados y que nosotros también, quizás no siendo de allí, podemos entender de otra manera, ¿sí? Donde realmente están representadas formas de violencia, pero también de resistencia históricas de larga data. Hay personajes que quizás uno no conocía, como los indios perleros, ¿no? Los bárbaros oscos que aparecen en el libro, bueno, las águilas negras, que lamentablemente sí las conocemos bien, y que justamente son personajes de nuestra, digamos, con los que nosotros podemos, digamos, reconocerlos, ¿no? De otra manera. Entonces, bueno, realmente creo que el libro nos invita a pensar no solo en la representación estética, nos invita a pensar también en cómo transmitimos, en cómo nos identificamos con ciertas narrativas y a pensar esta mixtura de lenguajes, de idiomas, que también son mixturas, podríamos decir, de identidades, ¿no? Mixturas también histórico-culturales. Entonces, realmente los invito a leer el libro y, bueno, ya que esto se convierta en un diálogo entre todos. Perdón. Buenas tardes para todas y para todos. Me he relacionado con este libro en el prelibro, porque en verdad, quizás en alguna de nuestras conversaciones con Carlos, ya el libro aparecía en esbozos, en deseos, en intenciones, en sueños. Y después aparecieron unas fotocopias que leí también del texto y que guardo. Siempre es bueno guardar los esbozos de lo que después será ya una forma libro establecida. Y finalmente me llegó el libro y lo leí varias veces y tengo algunas reflexiones muy cercanas a la que haces tú, tu lectura y tu texto escrito muy bello sobre el trabajo de Carlos. En primer lugar, yo creo que este libro se inscribe entre la práctica académica, el pensamiento histórico-antropológico y la investigación de campo, la etnografía del trabajo de Carlos. Es muy interesante eso, quizás uno no lo alcanza a ver en los inicios, quizás más en los finales, alcanza a ver, tiene una visión de campo de lo que ha sido su obra. Pero este libro es un libro importante, digamos, dentro de la obra antropológica que Carlos ha venido haciendo en Argentina, en Colombia y en otros países desde hace años. Eso primero, entonces, no es un libro diferente a lo que se ha hecho, sino un libro que se enmarca en un trabajo antropológico juicioso de Carlos. La segunda reflexión es que este libro se enmarca además dentro de lo que han sido temas de trabajo, de los trabajos de Carlos, las relaciones entre violencias, territorios y memoria, donde se ha concentrado buena parte del trabajo antropológico de Carlos. Y Espectros Coloniales, entonces, viene a proponer otras miradas y otros diálogos sobre los temas a lo que viene aproximándose académicamente su autor. No es un texto académico estrictamente, pero podría serlo bien y mejor para nuestra época, para la academia de nuestra época y para la academia del futuro, la narración, la estructura, la exposición que hace Carlos
a través de este libro. ¿Cómo pensar los espectros? Y cómo pensarlos en el contexto de un museo colonial. Esto tiene una cantidad de ideas fuerza. La danza bella, tuya, que no es una presentación del libro, sino que está inmersa en el espíritu del libro, y subrayo la palabra espíritu del libro. Yo acudo y pido el servicio de pensadores que se han adelantado sobre estos temas. Cómo pensar o cómo no pensar en los espectros sin recurrir a Derrida y al trabajo de espectros de Marx, de Derrida, que insinúa muy claramente que lo espectral está entre las junturas, en los intermedios, quizás en los vacíos, entre la vida y la muerte, entre lo completo y lo incompleto, etc. Allí, en esas hendiduras, está el mundo espectral. Y me llamó mucho la atención, y espero que les llame a ustedes, la materialidad del libro y la forma expresiva del libro. El libro está hecho en la parte visual a partir de las aguadas, de la técnica de la aguada, una técnica cercana en la materialidad estética a gouache y a la acuarela. Y a cualquier buen acuarelista que ustedes se acercan, verán que tienen temor y temblor cuando hacen trabajos en acuarela. Por ejemplo, Botero hizo unos estupendos trabajos, unos bellísimos trabajos en acuarela, porque el tema de la finitud, el tema de la posibilidad de intervención es muy diferente a los óleos que tenemos al frente o al dibujo. No sé cómo esto podría haber sido hecho en dibujo. Hubiera sido muy, muy difícil hacerlo en dibujo y casi imposible. Pero Carlos lo hace con aguadas. ¿Por qué? Carlos lo dice en el libro, dice, recurro a la aguada que se convirtió en el lenguaje que no encontraba en las palabras. Un antropólogo confesando esto. Tremendo, tremendo. No encontraba en las palabras. Bueno, la antropología ha dado muy buenos ejemplos sobre ese tema, porque una de las parejas idílicas de la antropología, que a mí me parecía raro, siempre me ha parecido raro que fueran pareja, Gregory Bateson, que es un autor al que leo con una fruición permanente durante años, y Margaret Mead, los dos, pareja. Margaret Mead desde la etnografía, digamos, hoy en día convencional, pero es evidente que Margaret Mead era una visionaria. Con Bateson, que acompañaba a Mead, que hacía etnografía más escriturales, etcétera, más ortodoxas en cierto sentido, haciendo fotografía. La famosa obra Neighbor de Bateson sale paralela a algunos de los trabajos bellos y clásicos de Margaret Mead. La aguada es una técnica húmeda, entonces viene del mundo húmedo, que es diferente al mundo que habitamos. Tiene mucho que ver con tus significados del agua, de la manera de sumergirte en el agua, porque la aguada tiene que ver con eso. Es una técnica húmeda, por una parte es una técnica monocromática. No encontramos, o sí, hay algunas, pero algunas aguadas de coloridos. No, bueno, sí, pero de coloridos a través de monocromático. Generalmente lo oscuro, que es bellísimo eso, porque eso tiene que ver directamente con los espectros. Los espectros habitan, lo dirá George D.D. Huberman, en las sombras. Y lo dice también Derrida. Y por eso los espectros están ligados al asedio,
no pueden ser pensadas sino con relación al asedio, por lo tanto a los cuerpos y por lo tanto al miedo. Y se pinta habitualmente con tonos de gris, lo ven en el libro, creando manchas de zonas tonales y efectos de claroscuro. Bueno, aquí me podría quedar no diciendo cosas sensatas, sino quizás elucubrando sobre lo que esto representa en una etnografía imaginaria y lo que esto representa en la percepción espectral, en la comprensión, comillas, de espectral. O sea que consiste en mezclar en distintos grados agua, principalmente con tinta china, eso es lo que hace la aguada. Es decir, es una técnica de carácter líquido. Ya sabrán entonces la referencia inmediata que puedo hacer a Bauman. Y permite diluir, precisar, disolver, prefigurar, insinuar, evaporar, permite la aguada, que es lo que creo que Carlos lo hace a través de la aguada, pero también a través de las palabras, a través de las narraciones que están presentes en el libro. Recordemos que Derrida caracteriza lo espectral como la manera en que trabajan los fantasmas, que es el asedio. Los fantasmas, dice Derrida, habitan asediando, estando en un lugar sin ocuparlo. Yo viví por lo menos la experiencia de este libro como un asedio permanente. Cada uno de los tres grandes ejes del libro, las águilas negras, los perleros, etcétera, se viven como una intensidad que se va aumentando progresivamente, de humillaciones, de indignidad, de otras formas de la dignidad, hasta que a los seres les salen escamas en las espaldas, o se sumergen a buscar las perlas sabiendo que allá va a haber una especie de cuadratura, de geometría del poder que va a imponerles unas reglas prácticamente hasta la muerte a los perleros, y unos ámbitos de competencia que crean los españoles frente a los perleros. Bien, finalizo. Hay más cositas en el texto que escribí para la presentación. Con dos reflexiones, una con relación a Didi Huberman, que dice que hablando en términos antropológicos o psíquicos, me hace una, podría llamar, me permite hablar, porque yo no lo puedo hacer desde lo antropológico, no soy un antropólogo, sino desde la psicología, no soy un psicólogo, pero yo estudié toda la carrera de psicología en la Universidad Nacional y después fuera psicología, pero nunca he practicado nada referente a la psicología, nunca. Nunca he visto un paciente, nunca he mirado los ojos casi, no nada de eso. Y a mí se me reveló que yo no debía hacer eso, estando ya estudiando muy avanzado en la Universidad Nacional, y cuando mi maestro nos puso a descifrar un test proyectivo, un test de Rorschach, y yo le pedí a mi maestro supremamente afanado, yo, no el maestro, que me permitiera imaginármelo, que yo no podía aplicarlo, que yo no lo aplicaría a nadie, pero que me permitiera imaginarlo, y el maestro, muy bondadoso y espero que juicioso, dio el permiso y así lo hice. Hablando en términos antropológicos o psíquicos, la sombra es un fantasma, dice, un miedo visual que emana de los cuerpos, que observan ustedes por todo el libro, los pone en peligro o nos pone en peligro a quienes los miramos. Los niños tienen miedo de la sombra y por eso juegan con ella, dice Didi Huberman. Y después
en mi reseña me encontré a Pierre Férida, que dice que se aplica tremendamente a este libro: si todavía queda alguna posibilidad de lograr el dolor humano, de tocar, perdón, el dolor humano, será a través de las formas fantasmales de los aparecidos de un duelo inconsolable. Esa frase de Férida explica, yo creo, el sentido de la obra de Carlos Salamanca, y de alguna manera nos muestra algunos de esos duelos que han tenido nuestras sociedades a través de estos tres tipos de personajes, con formas de proceder diferentes, con repercusiones diferentes, con dolores diferentes. Esto hace que el libro sea un libro precioso, y un libro que, combinando la guada con el pensamiento, logra dar una perspectiva de las repercusiones que los colonialismos han tenido en nuestras vidas. Entonces, pues me gustaría saber si alguien en el público tiene alguna pregunta o nada. Bueno, muchas gracias, Germán y Ana. Me gustaría saber si alguien en el público tiene alguna pregunta para Carlos. A mí me gustaría oír a Carlos un poquito, pues yo tengo algunas preguntas que hacerle, pero no quiero hacerlas yo. Quiero que ustedes tengan la voz, entonces si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y yo hoy le llevo el micrófono. Carlos, qué maravilla del libro, voy a leerlo, todavía no, pero me llama la atención desde el Chaco, La Guajira. ¿Por qué o cómo llegaste a esa búsqueda en ese otro extremo del continente? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias a todas y todos por estar acá y quienes están en internet también. Bueno, como todo libro, este tiene un largo recorrido. En esta sala hay personas muy importantes que han hecho parte de ese recorrido. Hay maestros, amigos, compañeros, familia, amigos viejos y recientes que de alguna forma van armando ese entramado en el que uno imagina cómo aproximarse a la realidad. Creo que una de las obsesiones, digamos, desde la antropología, bueno, desde las ciencias sociales y humanas, es qué hacemos con eso que vemos, ¿no? Cómo lo abordamos y luego cómo lo contamos, qué hacemos con todo eso que se nos presenta a veces de maneras tan rotundas y tan crueles a veces. Entonces, el recorrido del Chaco a La Guajira tiene que ver pues, con mi biografía. Yo me formé en antropología. De hecho, acá hay uno de mis maestros en la facultad, Walter López. Yo me formé en arquitectura acá y luego quise estudiar antropología como una forma justamente de poder abordar esa realidad que se me presentaba tan compleja. Y luego había que hacer trabajo de campo para poder hacer una tesis de doctorado y eran los tiempos de las Águilas Negras. 99-2000 y entonces hacer trabajo de campo era algo muy complicado y el Chaco se me presentó como una oportunidad, como una posibilidad por trayectorias familiares, personales y allá llegué y empecé a hacer trabajo de campo
en torno a las cuestiones de la violencia y de la historia del territorio y rápidamente salieron estos temas que de alguna forma siempre me han atravesado, que son los de la violencia y la memoria. La Guajira, bueno, y Colombia en general, por su tremenda historia de violencia, creo que vista desde lo lejos, porque uno adquiere eso, ¿no? Perspectiva a veces de su propio país cuando vive en otra parte, tiene una larga, bueno, tradición de atravesar la violencia, pero también de lidiar con la violencia y de hacerse preguntas frente a la violencia y de qué hacer con todo eso. Y no digo preguntas solamente académicas, sino también locales, comunitarias, regionales, formas de enfrentar eso, de transitar eso. Entonces, yo tenía la intuición que podía encontrar en La Guajira nuevas preguntas a esas preguntas con las que yo ya venía trabajando, que finalmente uno trabaja gracias a esas preguntas de investigación o preguntas hasta existenciales, digamos, de qué hacer con eso. Y entonces empecé a leer los trabajos de memoria histórica que se venían haciendo sobre la violencia en La Guajira, con una intuición de quererme eso, sumergir, como lo hacen los indios perleros, sumergirme en estas realidades y en este campo que finalmente es un campo de tensión entre los cuerpos, las formas de explotación, de dominación, pero también, como se decía, las formas de resistencia frente a todo esto. Entonces se arma como una especie de mirada en espejo entre ambas regiones que son periféricas, trabajo con poblaciones indígenas, y eso de alguna forma permite, creo yo, un juego de perspectivas que a veces es muy productivo. Ese es un poco el... A mí me gustaría preguntarte en qué momento de la construcción del libro y de la revisión de los textos y todo, o sea, ¿tú prefiguras que van a ir ambos textos y Aguadas desde el principio? ¿O la Aguada es una alternativa que se te presenta ante la angustia de no poder expresar esas realidades oníricas y mágicas de La Guajira en términos de una racionalidad cartesiana, lógica, escriturística? Pues uno tiene como cosas conscientes y otras menos conscientes, ¿no? Entonces yo tengo una batalla hace rato, digamos, casada con la academia, digamos. Soy parte de la academia, me reconozco investigador de una institución pública, que dicho sea de paso está el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en donde trabajamos con Ana, y que dicho sea de paso, hoy en día está en un grave peligro de existencia por las políticas de extrema derecha del presidente actual, Javier Milei. Pero me reconozco desde ahí, conozco la función pública y apuesto a las políticas públicas, a la función, digamos, de un lugar como este, como el Museo Colonial, y me reconozco en ese lugar. Sin embargo, creo que hay que pelear con la academia porque está encerrada y porque no dialoga con las regiones y porque de alguna forma a veces cristaliza verdades que en realidad son más dinámicas, sobre todo cuando hablamos de memoria, de violencia del pasado reciente, a veces las cristaliza, las hace estáticas, duras, oficiales. Y creo que eso hay que intentar romperlo. Porque digamos que por naturaleza las políticas transicionales, bueno, no sé si por naturaleza, pero por tradición son estadocéntricas. Entonces, a veces las comunidades ven y atraviesan estos contextos de violencia de maneras más, no sé, incluso paradójicas, contradictorias, fluidas, etc. Entonces yo empecé a hacer las Aguadas en el taller de Luis Martínez en Buenos Aires, a quien también le agradezco porque fue de alguna forma, bueno, uno también es los maestros con quien se cruza en el camino, y las maestras, y él de alguna forma me impulsó a seguir explorando en este camino de la Aguada sin cristalizar, ¿no? A experimentar y de alguna forma dejar fluir eso que estaba sucediendo. Y tiene mucha razón Germán cuando dice no es cualquier técnica. Hay un riesgo que uno tiene en tanto al producir la aguada, y es que uno no controla la tinta cuando se mezcla con la aguada. Hay un riesgo ahí que uno
corre. Y así fue. Y sin proponérmelo empecé a dibujar águilas negras. Leí una crónica de Bartolomé de las Casas que hablaba de los indios perleros justamente y de esta forma de explotación que se empezaba a ver en sus cuerpos. Ese es un poco el inicio del libro. Y los empecé a dibujar sin necesariamente pensar que eso fuese a convertirse en un libro o algo así. Y fue hablando con un amigo en Maicao, que lo voy a nombrar porque creo que Adrián Medero, que estábamos conversando y él menciona a su padre como, bueno, cuando mi padre estaba, era perlero, fue perlero. Entonces yo como que se me juntó esta cuestión del pasado colonial con un presente que sigue existiendo. Y entonces ahí empezó un poco a surgir la palabra, pero tampoco con mucha pretensión sino bueno, se fue escribiendo en fotocopias que compartía con maestros como Germán o con amigos, y así se fue armando poco a poco y terminó cristalizándose en esas tres figuras, que son los indios perleros, los bárbaros oscos y las águilas negras. Ese fue un poco el proceso de surgimiento del libro. Bueno, Buenas, hola. Te quería preguntar sobre, ya que lo mencionabas en la crónica de Bartolomé de las Casas, ¿qué relación, cómo te relacionaste con las fuentes primarias o con las fuentes documentales para interpretar o cómo fue tu relación con esas fuentes? pregunta de historia. Sí, está muy bien. Sí, esa es una pregunta permanente que me fui haciendo ya cuando decidí que esto iba a ser algo parecido a un libro. Porque hay un momento en que uno decide, bueno, esto va a tener esta forma. Y quisiera decir que de alguna manera la teoría acerca de la violencia, la memoria, el territorio está por detrás. O sea, cuando yo de alguna forma empiezo a hablar de unos existentes que se llaman indios perleros, las primeras fases o frases hablan de unos existentes que se constituyen a partir de la explotación económica, no de la tradición, o de determinado mito anclado en determinada interpretación del territorio, sino una relación de explotación que se inscribe en sus cuerpos. O cuando hablo de las águilas negras y de su origen mitológico en un árbol incierto, estoy intentando hablar de un territorio que se construye a partir también de lo humano, de lo no humano, y que esas diferencias no son tan claras. Entonces, o cuando hablo de la violencia, hablo de una violencia que produce universos, que produce cuerpos, que produce regiones, y no solamente que destruye cuerpos, personas, territorios, trayectorias, sino que también produce algo. Entonces, esta idea de la violencia produciendo, creo que está presente atravesando todo el libro, sin necesidad de decirlo, ¿no? Sin necesidad de postular y haciendo las citas a otros autores, porque de alguna forma eso está, bueno, primero en otros trabajos y como por debajo, si se quiere. Con respecto a las fuentes históricas o de primera mano o a las entrevistas incluso, están ahí, como debajo, como cohabitando. Lo que de alguna forma hago es sacarles esta cosa sacralizada o sacarles esta estatuto de verdad y de alguna forma ponerlos en relación incluso con paradojas y con contradicciones con otras fuentes orales, por ejemplo. Entonces, lo de Bartolomé de las Casas es una sugerencia que yo tiro el hilo hasta romperlo. Yo ya después ya lo hago propio. Bartolomé de las Casas lo sugiere, esta idea de la explotación inscribiéndose en los cuerpos. Y yo lo que hago es tirar el hilo hasta que sale un indio perlero del fondo del agua, digamos, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los bárbaros oscos. Los bárbaros oscos existen hoy como esta figura, esta categoría es usada hoy en día en el sur de La Guajira por comunidades negras enfrentadas o afro, enfrentadas a Cerrejón y a estos proyectos extractivos, que es una figura colonial recuperada por estas comunidades para enfrentarse a los desafíos del presente que de alguna forma tienen que ver con la explotación, bueno, de alguna forma no, tienen que ver con la explotación a gran escala del territorio. Entonces, esos bárbaros oscos vienen por un lado
tienen una tradición colonial, pero en realidad me llegan a mí en una jornada sobre el agua y sobre la tierra que se hacía en el sur de La Guajira. Entonces, para intentar responder concretamente a la pregunta, las fuentes están. Yo lo que hago es como mezclarlas como si fuesen parte de la Guada. Las mezclo con otras fuentes en una especie de mezcla sin respeto por esa sacralidad y más bien por la cacofonía o las múltiples voces que pueden estar ahí. Eso es un poco lo que se intenta. A ti sí te la llevo. No, para hacer un par de comentarios. Uno, pues el acierto, digámoslo así, histórico, cultural de un trabajo como el tuyo. Quiero obviamente leerlo y a partir de lo que han dicho Ana y Germán mucho más, que ya me estimulan y simplemente anotar algo que siempre he visto como una paradoja de la identidad, digámoslo así, latinoamericana. Y mucho más en estas épocas posmodernas de globalización. Y es que esos espectros amerindios profundos, los que palpitan o han palpitado mucho más en esta historia, justo están en las partes periféricas de los extremos de Latinoamérica. Es una gran paradoja que pueblos como los mayas, los misquitos, los guayú, los guarao, que están en la desembocadura del Orinoco, los mapuche, que están en esos extremos, en esos confines, digamos, de las repúblicas, de las naciones, no solo sobreviven, sino que siguen palpitando en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad actual, y eso es parte de lo que ya Germán anotaba muy lúcidamente. Son formas de seguir exigiéndonos cómo resolvemos unos duelos profundos que solamente encuentran el camino del miedo, de la espectralidad, etcétera, para poder seguir dando cuenta de lo que somos. Y en ese sentido me parece que un libro como este, que yo lo interpreto, también lo primero que hice al abrir el libro, que ya lo tengo aquí junto a mi pecho, fue buscar las referencias y luego ya entendí oyéndolos, pues que es literatura, que es ensayo literario, y en ese sentido, pues es mímesis también, es reinvención que no necesita referencias, digamos. Y el segundo comentario tiene que ver con el compañero, recuérdame tu nombre. Astergio. Que me conmovió mucho tu presentación, por muchas razones, no solo sus consistencias y aciertos plásticos, todo este montaje tan sencillo, tan austero, que es muy de la entraña de la Guajira, guayú. Si hay algo que los caracteriza en su resiedumbre, es la austeridad en ese medio tan hostil. Y con 4 elementos se inventa una efusión de color, una efusión de estética, que es lo que a uno le sorprende en La Guajira, nada más maravilloso que ver una ranchería con los chinchorros colgados al amanecer, de todos los colores, cuando la luz empieza a emerger. Es realmente sorprendente esa cultura material guayú, y que si uno a las 2 horas que llaman SB desaparecen completamente, están envueltos esos chinchorros y metidos en unas grandes mochilas colgadas por ahí, y de pronto vuelven y se arman cuando viajan debajo de cualquier bosque, en fin. Entonces esto para mí tiene una riqueza expresiva de esas entrañas, ese juego de lo femenino y lo masculino en tu danza me impresionó mucho. La yonna, que es
que llamamos nosotros chichamaya, que ese es el baile, pues es un juego entre hombre y mujer que logras tú recrearlo, casi que yo diría utilizando la figura del espectral. Uno ve ahí el espectro de la mujer que te persigue. No sé si todos saben, la Yona pues es un baile donde las jovencitas buscan derribar al hombre en una especie de persecución, en círculos, para mostrar de algún modo el dominio de la mujer, pero también la agilidad y la destreza del hombre, y tiene otras complejidades que no es del caso. Y el remate que haces con lo del agua, donde sí aparecen las mujeres, es mi abuela, es mi tía, son las mujeres las que siguen presentes, jalándote a volver a La Guajira. Y es el último comentario que quiero hacer, que si yo no capté mal, tú dices, aquí me trajeron desde muy niño, pero yo sigo estando allá, ¿no? Si no interpreto mal lo que dijiste. Y esos son los hilos de esa fuerza guayú que son tejidos que se pueden debilitar, pero no se destruyen, que se mantienen vivos, que siguen jalando. Realmente te felicito y te agradezco que nos hayas traído esa guajira aquí hoy. Bueno. Sí, me tomo un poco la palabra para agradecer no solo al espacio, sino también a la presencia de cada uno, a Carlos por ese encuentro inesperado también, que tiene que ver con esa herencia ancestral, indígena, afro, tan diversa como colombianos que somos. Y me tomo la palabra porque pues hace parte también del sistema normativo y la estructura social a la cual represento, que es la gran nación guayú, y porque efectivamente este performance o esta acción tiene que ver precisamente con no exotizar y mucho menos espectacularizar lo que tiene que ver con esos elementos de poder tan sagrados sobre los materiales de la etnia guayú. Y lo digo porque pues he hecho y soy parte de la academia también, de la institución académica, y agradezco mucho profundamente los aportes que se desarrollan a través de la narrativa y de la literatura que plantea Carlos, porque de una u otra manera justo trae y abre un lugar y un espacio para esos referentes vivos, para esos archivos vivos que yacen en los territorios y en las regiones. Eso a mí me parece muy poderoso. Y justo en la academia discuto mucho eso, es que uno de los primeros referentes nuestros son nuestros abuelos, ¿sí? Son nuestras comunidades, son nuestros mayores, antes de enunciar precisamente todo ese potencial que hay detrás de los grandes pensadores e investigadores del universo y del mundo, y que han sido validados también por una forma de instrumentalizar y sistematizar el conocimiento. Pero en los saberes propios, dentro de las comunidades originarias, también hay un archivo vivo y hay un potencial de conocimiento poderoso que no hay que dejar escapar, y tiene que ver precisamente con los lugares de ceremonia, de ritual, de reconocimiento y también de valor, ¿no? Porque ahí está nuestra valía. Y sí me puso a pensarme mucho sobre los elementos de lo contemporáneo, pero también sobre los elementos de lo tradicional, ¿no? Y de lo que representa para nosotros como un país que baila, el hecho precisamente de qué es lo que le mostramos al mundo sobre lo que hacemos en la tradición y en lo contemporáneo. Yo soy bailarín contemporáneo, pero tengo justo esos elementos ancestrales y de tradición tan arraigados que más allá de tener la obsesión hacia el ballet o hacia lo que se reconoce en el contemporáneo en el mundo occidental, digo, pues es que uno alcanza a tener un cuerpo también que ha mimetizado otros elementos y que finalmente uno termina reconociendo dos mundos, como en mi caso, Occidente, que me da la posibilidad de hablarles, de aprender su idioma y de moverme también en un universo distinto, pero sin olvidar esa esencia de comunidad originaria a la que pertenezco,
Y siempre lo he dicho, hay un referente que traigo al lugar que es Lucas Avendaño, mexicano. Él dice, cuando me preguntan que por qué me eduqué y salí de mi comunidad, sencillamente para que no me mandaran a callar, ¿no? Porque es que si no vas a la escuela, entonces no tienes participación, no puedes hablar. Y esa es una de las cosas que está pasando con nuestras jóvenes, que tenemos que salir en un momento determinado en nuestro territorio para que nos dejen hablar y sobre todo para tener nuestra voz viva de los territorios y no seguir aplaudiendo la voz de los otros, a los cuales agradezco muchísimo también, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales que se han arriesgado también a hacer una fabulación o incluso ficcionar alrededor de toda esa magia que ocurre en los territorios. Entonces sí agradezco el encuentro de esos dos universos, pero también agradezco mucho la posibilidad de debatir alrededor de ellos, qué nos da, qué nos posibilita, porque gran parte precisamente de la imagen de la asfixia es eso. El progreso para La Guajira sería el agua, pero ¿qué implica también para nosotros como comunidad? Porque justo el maestro lo decía, es en esos territorios demasiado hostiles en donde también se produce la magia, se produce el conocimiento y sobre todo se da una preservación, ¿no?, de unos usos y costumbres que nos dan la posibilidad de vivir de forma permanente. Y cierro con la línea de no necesariamente tenemos que estudiar derecho, trabajo social o enfermería para regresar a nuestros territorios y poderlos ayudar. También tenemos una misión social que tiene que ver con ser una extensión de nuestro territorio y validar precisamente esas otras formas de conocimiento que nos permite Occidente, siendo esa extensión de nuestra línea materna, siendo esa extensión de ese saber y también diciéndole a la academia y a la investigación que se hace con unos instrumentos muy claros, existen otras maneras de llegar al conocimiento y existen otras maneras de validar esas otras formas. Muchísimas gracias. Excelente ese cierre, o sea, de verdad que nada mejor dicho. Ya vamos a ir cerrando. Yo solamente quisiera decir que me siento muy afortunada de que esta presentación haya llegado a hacerse realidad en el Museo Colonial, y que acá las puertas están abiertas siempre para esa línea de trabajo que tú planteas. Porque yo creo que la crisis del mundo contemporáneo se debe, pienso en gran parte, a que el conocimiento académico que se nutre de los principios eurocéntricos, pues entró en crisis. Yo creo que esa episteme entró en crisis y esa crisis nos hace volver la mirada a los saberes ancestrales y a los territorios y buscar allí una sangre, una esencia, una savia nutricia para entender cómo, como una salida desesperada a esta crisis existencial y crisis epistémica y crisis del conocimiento y crisis planetaria ambiental. Nosotros desde los museos estamos enfocados en eso, no sin descuidar la historia académica y la historia tradicional, y no sin investigar con fuentes y no sin investigar todas nuestras colecciones y todo, pero en el Museo Colonial estamos en un punto en que ya hemos investigado todas nuestras colecciones coloniales pertenecientes a una élite hispánica blanca, patriarcal, etcétera, católica, y creo que es el momento oportuno para decir eso que tú acabas de decir contigo, pues decirlo al unísono con tu voz, y hay otras formas de conocimiento que provienen, que han sobrevivido desde el mundo colonial y que son la riqueza. Lo decía el ministro hoy en su discurso en Cartagena, hablando del galeón, que el verdadero tesoro que hay en el galeón no son los lingotes de oro, sino es nuestra historia
la riqueza de nuestra historia cultural entretejida en esa diversidad de culturas que hay en Colombia. Entonces, pues cierro diciendo esto con el ministro, que me pareció muy lindo el discurso de él, y invitándolos a abrirnos a esas otras epistemes y esas otras formas, a integrarlas dentro de la academia y a salir de los libros y a leer en el territorio. Los invito también, aprovecho, meto la cuña, para invitarlos a la exposición Los Santos Bajan, la Sierra Sube, en el Museo Santa Clara, que está co-curada con un Mamo Arabaco, y que precisamente nos agarramos de esa forma de leer el territorio del Mamo, porque nosotros, los urbanos, la gente que se formó en el conocimiento de los libros, somos incapaces de leer los territorios como lo leen los Mamos, el viento, el agua, los pájaros, la lluvia, el viento que yo sentí aquí cuando tú moviste ese viento que es el aliento, el espíritu, en fin. Entonces, aventurémonos, salgámonos de nuestro confort escriturístico también y vayamos a los territorios. Y con humildad, los académicos, aprendamos de esos sabedores ancestrales, de esas mamas, de esos mamos, que hemos como desechado porque nos han maleducado al respecto. Entonces, muchas gracias, que esté muy bien y un aplauso para el autor y para los presentadores. Colombia, potencia de la vida.